A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com. Hola, bienvenidos. Soy Basilio Bonsuc. Te invito a escuchar A Voz Ciudad, los sábados a las 10 de la mañana por Radio LSQ. Saludo a los oyentes que en este momento nos siguen en la radio por avozciudad.com. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Hola, buen día, buen sábado. ¿Cómo arrancaste tu fin de semana? Feliz Día de la Independencia. Hoy se cumplen 206 años del día que se declaró la independencia, aquí nomás, al lado, en San Miguel de Tucumán, que hoy precisamente es capital de la República Argentina. Un saludo muy especial a todos los tucumanos que celebramos también esta fecha, todos los tucumanos de nacimiento. Así que bueno, hoy la capital está aquí cerquita, en el noroeste argentino, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Ustedes saben que hay un decreto presidencial de hace muchos años que establece que la capital de la República Argentina, el día que se declaró, que se celebra la declaración de la independencia, será la ciudad de Tucumán. Así que bueno, un saludo muy especial y no le pidamos perdón al rey porque somos independientes. Hemos conseguido nuestra independencia con mucho esfuerzo y bueno, tenemos que hacer todo lo posible todos los días para seguir conservando esta independencia y bueno, que nuestro país salga adelante en estos momentos tan difíciles. También el martes pasado se celebraron 339 años de la fundación o traslado, según cómo se mire, de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Así que, bueno, una fecha que tuvo también idas y venidas con respecto a los asuetos provinciales, etcétera. Yo creo que todas la actividad de la ciudad de Catamarca ese 5 de julio debe ser asueto absolutamente, porque es el día que celebramos el cumpleaños de nuestra ciudad, de esta hermosa ciudad de Catamarca, capital de la provincia de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca. Así que bueno, un saludo muy especial a todos los vecinos de nuestra ciudad en esta semana especial de doble aniversario. El 5 de julio, 339 años de la fundación o traslado de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca en 1683 y los 206 años hoy de la declaración de la independencia aquel 9 de julio de 1816. Bueno, y hoy precisamente en nuestro episodio número 710 el invitado de la semana es el historiador Marcelo Gersani Oviedo y él va a hablar precisamente. Le vamos a preguntar sobre esto, si esta duda que tenemos, ¿no? O esta inquietud que tienen los vecinos de la ciudad de Catamarca. ¿Realmente se fundó la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca o se trasladó la ciudad desde Pomán, del otro lado del Ambato, a este lado del Ambato, ¿no? ¿Y cuál era la cuestión psicológica del fundador o trasladador Fernando Mates de Luna, ¿no? ¿Por qué quería fundar una ciudad precisamente? ¿Qué tarea le habían encomendado desde el Reino de España? ¿Y por qué nosotros le debemos todo o tanto a las chacras, ¿no? Precisamente yo he escrito hace un año en Catamarca 12, página 12, cómo la fundación de esta ciudad de Catamarca es casi única porque ya existía y cómo la ciudad de Catamarca le debe su existencia a las chacras. Así que bueno, todas estas dudas, todas estas inquietudes se las vamos a preguntar a Marcelo, al historiador Marcelo Gersani Oviedo. Y también hoy vamos a tratar un tema muy especial. Seguramente habrá cruzado por tu cabeza en algún momento de vulnerabilidad o fragilidad o por alguna cuestión familiar
esta idea de qué vamos a morir y cómo vamos a morir. Bueno, precisamente hay un médico, el doctor Carlos Pecas Soriano, que escribió un libro que se llama Morir con dignidad en la Argentina, ¿verdad o utopía? Atraviesa los temas de la bioética. Él habla de la muerte digna, cómo existe legislación para poder morir dignamente y qué diferencia hay con la eutanasia. Son temas realmente importantes que seguramente los urbanitas se plantean en algún momento de su vida, y en nuestra cultura occidental, donde pensamos que siempre vamos a ser eternos o buscamos, ¿no es cierto?, la inmortalidad en este ideal, nos apasiona eso, o bien nunca estar enfermos. Bueno, este médico nos habla precisamente desde su investigación y también nos adelanta que va a estar en Catamarca el próximo 22 de julio haciendo la presentación de este libro en el Círculo Médico de Catamarca. Así que bueno, dos temas súper interesantes en este mes de julio, ya próximos a comenzar las vacaciones. El próximo sábado ya estaremos en plena fiesta nacional e internacional del poncho, celebrando este acontecimiento y que vuelva a ser presencial. Esta fiesta que nos caracteriza, ¿no? Y que, bueno, le da tanta presencia a Catamarca en el contexto nacional y regional. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Arrancamos. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con el historiador y nuestro amigo Marcelo Gersani Oviedo, historiador, licenciado y magíster en historia. ¿Cómo te va, Marcelo? Silvio, ¿cómo estás? Un gusto conversar con vos. Bueno, contale para los que no te conocen, todos te conocen, pero habrá gente que te escucha de otro lugar que no sabe qué es lo que... Contanos tu experticia y dónde enseñás, a qué te dedicás. Me gustaría que la gente te conozca. Mira, trabajo en el Departamento de Historia, en la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca. Estoy en dos cátedras, una que se llama Historia de Catamarca y la otra Historia del Noroeste Argentino. Me interesa la historia provincial y regional y también me interesa la genealogía, que es la temática por la cual empecé a estudiar historia. Así que en primera instancia la genealogía es lo que me moviliza, digamos, para abordar las temáticas que luego pude en la universidad encontrar el punto de conexión, ¿no? entre esos intereses que desde chico, desde niño, siempre he sentido sin saber bien cómo se llamaba eso que era genealogía, ni mucho menos imaginaba que había gente que se dedicaba científicamente a su estudio. Así que bueno, estamos en el Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Catamarca y también en la Junta y en otras actividades siempre vinculadas con estos temas. Sí, son un profesor universitario muy joven por el lugar en el que estás. Generalmente uno se imagina en los cargos en los que estás vos, personas muy grandes, realmente que se resisten a ir de la universidad, pero en este caso es totalmente distinto. Es una persona joven que está... ¿Es muy sacrificado ser historiador? Antes que arranquemos con el tema, estudiar, porque tenés que estudiar todo el día, tenés que leer, estar al tanto. Mira, Basilio, ¿Cómo nace esta vocación tuya? Cuando me preguntan o cuando pienso... Yo planteo que no me imagino mi vida haciendo otra cosa y disfruto lo que hago y está buena tu pregunta también porque no todo es color de rosa, digamos, no todo es tranquilo y siempre tiene están las cuestiones que complejizan el trabajo, pero yo lo disfruto, no me imagino haciendo otra cosa y desde ese lugar aprovecho también, sobre todo en este tiempo que vivimos desde el año pasado, son instancias. Yo al principio, casi en tono de broma, decía, sí, mi vida es la de un monje medieval, estoy en mi biblioteca encerrado casi
casi como que no notaba lo que estaba pasando, en el sentido amplio lo digo, ¿no? Luego claro. Recibimos las consecuencias negativas, pero con eso te quiero decir que hay mucho trabajo de archivo, mucho trabajo de biblioteca, y vos sabés que desde temprana edad he sentido eso como parte de mi vida. Mira, en primer año, apenas ingresé a la carrera, tuve la chance de ingresar al equipo de Gabriela de la Orden, su equipo de investigación, que para mí fue como una apertura mental increíble, porque ingresar al Archivo Histórico de Catamarca me cambió literalmente la vida, y a partir de ahí sentís que es por ahí por donde va el disfrute, y como te digo, las actividades humanas tienen sus pros y sus contras, pero yo disfruto mucho mi trabajo, y pienso que me siento, digamos, un privilegiado por poder vivir de lo que me gusta. Claro, eso es muy bueno, realmente es muy interesante, porque, bueno, mucha gente no puede decir eso, y que alguien lo diga, bueno, motiva a mucha gente a que busque ese camino, ¿no? Y ese sueño. ¿Y la pandemia cómo te afectó como profesor, investigador? Porque, bueno, vos decís que estás como monje, ¿no es cierto?, medieval, en tu biblioteca, claro, estudiando. Le contamos a la audiencia que acá estamos haciendo la entrevista vía Meet, y, bueno, tiene una biblioteca impresionante, Marcelo. Pero ¿cómo repercutió en algo tu vida social? Que yo, tenías que ir a un archivo, tenías que buscar información, tenías que juntarte con alguien. ¿Cómo cambió esto, ir a dar clases, no? Por supuesto, Basilio. Mira, yo me acuerdo que en diciembre del año 19, desde la Facultad de Humanidades, nos habían llamado a una reunión para que empecemos a pensar la virtualidad en nuestra actividad docente. Y era diciembre del 19, ¿no? Nada hacía pensar lo que en marzo estaríamos viviendo. Y a pocos días de iniciada la cuarentena, yo estaba abriendo un aula virtual. Yo digo, hasta la semana anterior eso me hubiese parecido una cosa de locos. Yo no estaba adaptado a la virtualidad. Siento que me he adaptado bien, pero lógicamente el contexto repercute negativamente en nuestro estado de ánimo, ¿no? Estamos tristes porque permanentemente nos enteramos de más noticias que son negativas que positivas, y eso necesariamente repercute. A nivel profesional, sí, el cierre de los archivos o la apertura limitada de archivos dificulta, pero también es bueno que pensemos que hay muchas herramientas vía online, tecnológicas, digitales, o como se denominan, que nos permiten acceder a documentación. Personalmente tengo en mi haber, digamos, viajes a archivos de otras provincias también, donde he fotografiado documentación que la tengo disponible para trabajar, pero bueno, me ha tocado justo esa instancia de tener material para poder avanzar, pero soy consciente de colegas que puntualmente están parados, digamos, en su actividad, porque necesariamente el archivo es parte de nuestra y las bibliotecas, ¿no? Son parte de nuestro trabajo cotidiano. Entonces uno no se imagina decir, bueno, si lo tengo al archivo acá, entonces cuando necesito algo voy. No es necesariamente que yo tengo cosas porque he viajado, pude viajar y sacar fotos, pero lo de Catamarca está ahí, y necesariamente tenemos que volver de a poco, ¿no? a esa nueva normalidad, o como se llame, pero que también repercute negativamente en nuestra labor profesional. Se dilata un poco lo que quiero que cuentes, pero ya llegaremos a traslados y fundaciones de Catamarca, porque me gusta esta parte humana del historiador, que está bueno. Y esto es lo último que te pregunto, así pasamos. Cuando empezó la pandemia y empezaste a ver lo que pasaba, seguramente como historiador habrás pensado, bueno, esto es parecido a lo que pasó en Catamarca o lo que pasó el mundo en tal época. ¿Tenés registro de cosas, de situaciones como estas que vivió la humanidad, o alguna situación así de epidemiológica de la historia que te haya movilizado y decir, pucha, estoy viviendo esto ahora yo? Sí, quizás eso que planteas vos lo puedo pensar ahora, o quizás a fines del año pasado. Al principio era
era interesante asistir a un acontecimiento que era casi inédito. Luego surgieron hasta ya publicaciones, ¿no?, de la historia de las pandemias y en qué medida aparecen cada tanto, no soy experto en el tema, pero la peste negra o la gripe española, distintas. Catamarca puntualmente con el cólera ha tenido distintos momentos que han sido complejos, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo a partir de la investigación en archivos parroquiales, en los libros de defunciones, de pronto ves el listado de muertos por cólera, y uno también piensa, de acuerdo a la cantidad de población, el impacto negativo que eso implicaba. Y cuando pasa el tiempo y a esta altura nos sentimos ya parte de esta situación que vivimos, realmente moviliza a nivel humano y también a nivel intelectual o a nivel profesional. Uno plantea, y sí, cada tanto pasan estas cosas y así nuestros antepasados vivieron otras instancias, ¿no? Mira, por ejemplo, para 1820 hay registros de fuentes que plantean que ante la epidemia de cólera se decía no respires su aire, ¿no? Y me suena tan... Qué curioso. Tan de permanencia, ¿no? Porque, claro, el barbijo es para no respirar tu aire. Entonces, ya tenían conciencia de esa dosis, por lo menos había que cuidar la cuestión del distanciamiento. Son cuestiones fuertes y que demuestran que a nivel de historia y a nivel de comportamientos humanos hay cuestiones que no han cambiado. Y cada vez que surgen estas situaciones límites, el ser humano actúa de manera parecida. Claro, sí. Bueno, el 5 de julio se celebraron 338 años de la fundación o del traslado de la ciudad de Catamarca, ¿no? Aquí en el Valle Central de Catamarca, en las Chacras. Hay una publicación que le recomiendo a la gente que lo vea, debe estar en PDF, en internet, que se llama La ciudad y su fundador, que es una publicación que sacó la Municipalidad de Catamarca hace unos años atrás en la gestión del intendente Ricardo Guzmán. Es una publicación, un librito muy didáctico, que fue escrito precisamente por vos y también Nora Tretel de Varela y Alicia Moreno, que hablan de la fundación. Es apasionante el tema de la fundación de Catamarca, ¿no? Porque uno se imagina que era una cosa muy simple, venían, ponían el rollo de la justicia, inauguraban, qué sé yo, pero en este caso acá se dio una situación casi de telenovela. No sé cómo decirlo. Exacto, Basilio, vos lo has definido muy bien, porque el trámite de fundar una ciudad, obviamente que tenía sus complejidades, pero para que nos entendamos aquí en esta charla, era un trámite simple, si se quiere, se cumplían los protocolos de fundación y luego a lo sumo un pequeño traslado determinaba el sitio definitivo, como ha pasado con Tucumán, con Córdoba, con La Rioja, con Salta, Jujuy. Santiago del Estero tiene también su historia, pero siempre pienso y planteo que el proceso fundacional de Catamarca es apasionantemente conflictivo, ¿no? Todos los ingredientes que podrían complicar la existencia de una ciudad existieron aquí desde el inicio. Tomamos como inicio la primera ciudad española fundada en territorio catamarqueño, que va a ser la ciudad de Londres en 1558, y el 5 de julio de 1783 va a ser un punto más, un hito más en ese proceso, ¿no? Entonces, es complejo desde ese momento. Y pensemos también que la primera ciudad española que va a perdurar en territorio argentino, que va a ser Barco, que luego cambia de nombre y de lugar y se transforma en Santiago del Estero, 1550, y apenas 8 años después Catamarca se va a fundar Londres en el territorio catamarqueño. ¿Y por qué hago esta mención? Porque cuando uno advierte que las ciudades que integran el actual noroeste argentino, el antiguo Tucumán, las provincias históricas, digamos, todas fueron fundadas en el siglo XVI. ¿Y qué pasó para que Catamarca figure fundada en una cronología casi a fines del siglo XVII? Justamente pasó que la ciudad de Londres, esa primera destinada
hacer, si se quiere, la capital, la cabecera de lo que luego iba a ser, bueno, no se sabía en ese momento, pero que luego iba a ser la provincia de Catamarca, tendría que haber perdurado con ese nombre y en lo posible en esa localización primera, ¿no? En Belén. Pero luego cuestiones vinculadas con desinteligencias entre propios conquistadores, colonizadores, porque ese es un dato importante. Obviamente que los pueblos originarios, los pueblos indios, quienes eran los dueños de la tierra desde tiempo inmemorial, como dice la fuente, van a resistirse al avance del español invasor. Ese es un factor importante y por eso lo que se conoce como las guerras calchaquíes demuestra esa resistencia y que también determina en parte el fracaso de la existencia de esa primera ciudad de Londres. Pero mucho también tiene que ver en este fracaso las envidias y las competencias y los celos entre los propios fundadores, porque fundar una ciudad, Basilio, era mucho más que el trámite administrativo, era trabajar en beneficio del prestigio, de la gloria y del honor, no solo de quien llevaba a cabo esa fundación, sino también de sus descendientes. Hoy eso sonaría, no nos gustaría escucharlo tanto, pero siempre le digo en clase a los chicos, parece eso algo lejano y que no corresponde, pero hoy mismo pasan cuestiones que pueden parecer injustas por el hecho de ser hijo de o no ser hijo de, ¿no? De hecho, el hidalgo, siempre comento esto, ¿no? El hidalgo es el hijo de alguien. Claro. A diferencia del hijo de P, ¿no? Claro. El hijo de P es algo que no es una cuestión que hoy la usamos hasta en tono positivo o negativo, como sea, pero en aquel momento, hablemos del siglo XVI, era un calificativo para demostrar que eras hijo de nadie. O sea, el hidalgo es el hijosdalgo, el hijo de alguien. Entonces, el hidalgo era el que trabajaba en beneficio de la gloria, el prestigio, el honor de él mismo y también de sus descendientes, ¿no? Entonces, es curioso. Un concepto interesante que lo plantea un historiador español, que es la comunidad de merecimientos. Todo lo que una persona hace, lo hace con la idea de que repercute en beneficio de sus descendientes, ¿no? Imagínate que fundar una ciudad era lo máximo a lo que podía aspirar un conquistador o colonizador. Dejar su obra permanezca, ¿no? Marcelo, bueno, pero ¿qué pasó con Catamarca? ¿Por qué es una ciudad que iba de un lado al otro, la fundaban, la destruían, volvían a fundarla o volvían a trasladarla? En fin, ¿cómo se fue dando esta situación hasta llegar a 1683, el 5 de julio, cuando se traslada o se funda la ciudad de Catamarca, donde estamos hoy? Claro, habíamos comentado entonces que la primera ciudad fundada en territorio catamarqueño va a ser Londres, que tiene ese nombre que es tan original para la toponimia catamarqueña. Se había casado en ese tiempo Felipe II, rey de España, con María Tudor, reina de Inglaterra, y Juan Pérez de Zurita, cuando funda una ciudad aquí en territorio catamarqueño, para homenajear a su rey, le pone el nombre de la capital del reino de su esposa, de María. Entonces, por eso es que Londres está aquí en Catamarca. A partir de ese momento, Juan Pérez de Zurita, del cual se habla poco en la historia catamarqueña, era un político muy hábil. Juan Pérez de Zurita había logrado buena relación con los dueños de la tierra desde tiempo inmemorial, con los pueblos aborígenes, y lo cual determina el establecimiento primero de la ciudad de manera pacífica. Luego, Gregorio de Castañeda, que responde también al mismo mandatario que había dado poder a Juan Pérez Zurita para que funde la ciudad, aparece en escena y enfrenta a Juan Pérez de Zurita, y casi parecido a la actualidad, que buscaba el que seguía, el que continuaba la obra de alguien, era borrarla, ¿no? Entonces, el que no continuaba, sino el que pretendía sucederlo en el cargo, y lo que hace Castañeda es intentar borrar de la memoria la ciudad de Londres. Luego la va a trasladar con el nombre de Villagra, y en 1607
ahora saltamos a 1607, Sí, sí. porque este es otro momento que es importante, porque Gaspar Doncel va a fundar nuevamente esta ciudad que luego del traslado de Gregorio de Castañeda va prácticamente a desaparecer. ¿Por qué sabemos que la ciudad es fundada o es trasladada? Porque cuando se funda una ciudad hay elementos, hay fuentes que son determinantes, como por ejemplo el trazado de la ciudad, ¿no? El otorgamiento de tierras en ese, de solares, de manzanas en ese nuevo espacio urbano, y un acta, al menos un documento emitido por el Cabildo, y también la conformación de Cabildo. Entonces, luego de la fundación de Pérez de Zurita, la próxima vez que se funda, que se funda, y algunos autores hablan de refundación, que va a ser con Gaspar Doncel, va a ser en 1607. Esa ciudad va a tener poca duración, porque en 1612 va a ser trasladada nuevamente a donde había sido fundada en primera instancia por Juan Pérez de Zurita. Pero pensemos también, cuando hablamos de ciudad en este momento, que era un caserío, era una población reducida, no imaginemos un establecimiento definitivo, porque eso no era así. Y luego, el otro hito que considero importante y que está directamente vinculado ya con la fundación de San Fernando, va a ser luego, en pleno proceso de guerras calchaquíes, la ciudad va a permanecer desierta, no va a existir como tal, hasta el año 1633. 1633 es un año clave, porque allí aparece el gobernador Jerónimo Luis de Cabrera, que era nieto de su homónimo, el fundador de Córdoba, y nieto materno de Juan de Garay, gobernador de Buenos Aires. Siempre hago este comentario porque, aparte que me interesa hacerlo, me parece significativo que sea nieto de dos fundadores de ciudades. En ese momento era el colmo del prestigio, digamos. Y Jerónimo Luis de Cabrera va a fundar en Pomán la ciudad de San Juan Bautista de la Ribera de Londres, va a recuperar los nombres de las ciudades anteriores, y ese evento fundacional es importante porque a partir de ese momento, en Pomán, en el actual Pomán, va a quedar establecida una ciudad con todos los papeles, digamos, ¿no? Tan es así que Larry llama a esa ciudad la ciudad de papel. ¿Por qué? Porque esa ciudad existía legalmente como ciudad, pero no estaba habitada, materialmente no existía solamente en la formalidad. Claro. ¿Y dónde estaba establecido el grupo humano que podría parecerse a una ciudad en ese momento, a una ciudad española? En el Valle Central de Catamarca, en la población del Valle, en el actual San Isidro. Pensemos en la ermita y en los alrededores, porque por esa zona estaba la población del Valle. ¿Y qué va a pasar? Londres, fundada en 1633, pero desde fines del siglo XVI, principios del XVII, ya había establecimiento español en el Valle de Catamarca, en la población del Valle. Entonces, a partir de 1671, es un año importante ¿por qué? Porque se inician las tratativas para trasladar la ciudad de Londres al Valle de Catamarca, porque no era lo mismo vivir en una ciudad a no vivir en una ciudad, ¿no? Porque la ciudad daba ventajas, la ciudad tenía... le adjudicaba rango de vecino, podía otorgar mercedes y encomiendas de indios, mercedes de tierra y encomiendas de indios, es decir, daba cierto estatus a quienes vivían en ella, y no era lo mismo ser poblador de un caserío a ser vecino de una ciudad. Eso es interesante plantearlo, Basilio. ¿Sabes por qué? Porque la idea de ciudad va a ser lo que mucho tiempo después, en 1821, va a ser el germen de la provincia de Catamarca con la autonomía. Por eso a mí me gusta siempre relacionar estos temas para que no parezca que esto es una cosa que ocurrió hace más de 300 años y que pierde sentido con nuestro presente, ¿no? Bueno, esa ciudad entonces, en Londres de Pomán, en Pomán deshabitada, la ciudad de papel, tenían hacían una trampa ahí los vecinos. ¿Por qué?
porque el cabildo era lo que le daba existencia a la ciudad. Los vecinos de la ciudad de Londres de Pomán vivían distribuidos entre La Rioja y la población del Valle. Pero los primeros de enero de cada año, por normativa, debía elegirse el nuevo cabildo. Todos los primeros de enero de cada año se elegía el cabildo que regía los destinos de la ciudad durante todo ese año. Y lo que hacían ellos para mantener la vigencia de la ciudad era congregarse los primeros de enero en Pomán, llenaban el libro de actas, hacían los papeles, se elegían los cargos y volvía cada uno a su lugar. Cuando se toma conocimiento de esta anomalía es cuando se determina también que a esa ciudad no había que perderla, y por eso surge la necesidad del traslado. El traslado va a tener muchas idas y vueltas, pero al final, en agosto de 1679, se va a ordenar el traslado. Y este dato yo siempre lo hago hincapié porque el rey, la máxima autoridad del momento, ordena que efectivamente se traslade la ciudad de Londres de Pomán al Valle de Catamarca. ¿Qué va a pasar? Esto es 1679. En 1681 se hace cargo de la gobernación del Tucumán don Fernando de Mendoza Mate de Luna. Y recién, en 1683, el 30 de mayo, va a ingresar al Valle de Catamarca, a la población del Valle, para efectivizar ese mandato del rey, ¿no? Porque era orden real y era una cédula real que había que cumplirla. Él era un funcionario del rey, por lo tanto debía obedecerlo. ¿Y qué pasa? La cosa se complica acá. ¿Por qué? Porque Mate de Luna va a convocar a 22 de los moradores de la población del Valle, le va a preguntar cuál era el sitio adecuado para establecer la ciudad. La mayoría se va a dividir entre los menos, van a decir que ahí, en la población del Valle, otros van a irse un poco a los Mistoles, que sería más o menos Pozo el Mistol hoy, pero ninguno va a plantear otro sitio distinto a eso, a esos sitios. ¿Qué va a hacer Mate de Luna? El 22 o el 23 de junio, el acta capitular está rota, por lo tanto no podemos leer si es 22 o 23. Con seguridad, el 23 ya estaba establecida la ciudad. Por eso, legalmente, la ciudad de San Fernando de Catamarca fue fundada entre el 22 o el 23 de junio. ¿Por qué? Porque ese día Mate de Luna nombra a los miembros del cabildo. Y la existencia del cabildo ya le da nombre a la ciudad y forma, ¿no? Ya existe la ciudad. Claro. Y la prueba de eso es que las actas capitulares, el 21 de junio de 1683 dice en el Valle de Catamarca, y el 23 de junio dice en la ciudad de San Fernando de Catamarca. Claro. Por eso, la fecha de fundación, y ahora llegamos al 5 de julio. ¿Por qué recordamos el 5 de julio? Porque ese día Mate de Luna va a delimitar el terreno, en el territorio va a determinar el sitio. El sitio para la ciudad. Mate de Luna va a decir que donde estaba la población del Valle era un sitio inseguro porque el río crecía. Él decía que había unos bichitos que horadaban las paredes. La fuente hablan de los bumbunes que arruinaban las construcciones, más las crecidas del río. No lo veía como un lugar seguro. Va a cruzar el río y va a establecerse en lo que se conoce técnicamente como las obras del pueblo indio de Choya. Va a ocasionar un conflicto con el encomendero, con Luis de Hoyos. Se plantea que la fundación de San Fernando de Catamarca es la única donde un español se opone a esa fundación porque afectaba los intereses de los originarios, de él, porque él era el encomendero del pueblo indio de Choya. Mate de Luna no va a escuchar a los vecinos que viven en la población del Valle desde generaciones. Nosotros pensemos esto: Mate de Luna solamente va a estar aquí, ingresa el 30 de mayo y se va a principios de agosto. En ese tiempo él tomó decisiones que son interesantes para analizar. Claro. Porque benefician, digamos, lo beneficiaban a él, ¿no? Porque él elige un nuevo sitio. ¿Por qué? Porque de haber cumplido con la orden del rey, debiera haber trasladado la ciudad, y por eso siempre digo, la ciudad tendría que estar hoy en San Isidro y llamarse San Juan Bautista de la Ribera de Londres.
pero él cruza el río y funda una nueva ciudad en la cual puede imponer su nombre de pila, ¿no? Por eso lo de San Fernando. Que precisamente en esta publicación, leo textual, ustedes dicen, los historiadores que mencioné, creemos que la instalación de la ciudad de San Fernando se realizó en su actual emplazamiento porque el fundador responde al modelo psicológico del conquistador colonizador. Quería irse fundando una ciudad, ¿no? Ese concepto lo maneja un historiador que se llama, de apellido Blanco Fombona, la psicología del conquistador colonizador, y Mate de Luna responde claramente a esa situación. Nosotros pensemos, Basilio, que por ejemplo a San Juan la funda Juan Jufré, a San Luis la funda Luis Jufré, y a San Fernando la funda Fernando de Mendoza Mate de Luna. Y para ir cerrando, si querés, lo cierto es que estaban tan en desacuerdo los chacareros de la época en habitar la ciudad de Mate de Luna que recién en 1695, y por obligación y por orden superior, so pena de quitarle las propiedades que tenían en la población del valle y que Mate de Luna le había adjudicado en la nueva ciudad, los chacareros son obligados a ocupar la ciudad. Se traslada a la Virgen con la idea de que se la siga a la Virgen a su nuevo lugar, pero vos sabés que hay un documento hacia 1715 que plantea que la devoción a la Virgen del Valle había decaído, y yo creo ver entre líneas que es porque los chacareros de la época permanecían en el Valle Viejo. ¿Por qué se llama Valle Viejo? Porque el 7 de abril de 1695, cuando trasladan a la Virgen al Valle Nuevo, atrás dejan el Valle Viejo. Pero para ellos eso es una construcción posterior, ¿no? El Valle Viejo para ellos era el valle de ellos, era su valle, eran las chacras y las estancias que ellos tenían, ¿no? Pero y la ciudad va a tener un lento progreso. Mira, los padrones de 1770-71 plantean que la mayor parte de la población está asentada en Valle Viejo y no en la capital. Y ya llevamos casi 100 años de fundada la ciudad. El lugar elegido por Mate de Luna ha sido un lugar resistido. Yo siempre lo planteo como que Catamarca es la ciudad que no debía ser, porque olvidé de darte un dato que también me resulta interesante. En ese complejo proceso de fundación hubo un momento en que, para establecer la nueva jurisdicción de la ciudad, pensemos que ya estaba fundada Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero. O sea que la zona estaba cubierta. Había que desmembrar jurisdicciones para armar. Había que armar una nueva jurisdicción territorio, para San Fernando. Entonces, cuando los riojanos se enteran de que se le quitaba tierra, se le quitaba Chumbicha, se le quitaba Chumbicha para anexarlo a la nueva ciudad, no sabían que a cambio se le daba a Imogasta y alrededores, pero los riojanos entablan una cuestión judicial y denuncian a la corona esta situación, y el rey en 1681 va a determinar la suspensión de la fundación. Y recién la va a legalizar en 1690. Por eso yo escribí por ahí alguna cosita que se llama la ciudad de San Fernando, la ciudad que no debía ser, porque no debía existir, de acuerdo a la... Suena muy fuerte y tampoco... pero se entiende. Historia, solamente me asiento en las fuentes documentales, lo cual a mí me parece que es interesante pensar que Mate de Luna desobedece al rey, funda una ciudad en un lugar que los chacareros de la época no querían, y si por ello hubiese sido, no la hubiesen habitado en el tiempo cercano. Había pasado más de casi 15 años para iniciar ese poblamiento que 100 años después de la fundación de la ciudad todavía estaba en construcción, digamos. La ciudad todavía estaba en construcción. Bueno, Marcelo, sumamente interesante lo que nos has contado, y que está bueno que la gente sepa y entienda, ¿no es cierto?, dónde estamos viviendo, qué es lo que ha pasado. Por ahí muchas veces
a veces digo que la ciudad de Catamarca debe su existencia a las chacras, y un poco lo que vos estás diciendo, ¿no? Afirma eso, ¿no? Claro. Sin dudas, la ciudad de Catamarca existe gracias a esta población que era realmente muy interesante para la época, por lo que he podido leer, ¿no? Claro, claro que sí. Y pensemos también que, por ejemplo, avanzado el siglo XVIII, los que integraban el Cabildo de Catamarca pedían que justifiquen su ausencia porque estaban en sus chacras y estancias de Valle Viejo. Claro, no podían participar de las reuniones en la ciudad porque estaban acá, digo, porque vos y yo estamos acá en Valle Viejo, estaban en esta parte del río. Bueno, Marcelo, un gusto haberte escuchado. Realmente creo que a la gente le habrá encantado escuchar todo este proceso histórico que tuvo la ciudad de Catamarca, y ya te vamos a convocar para hablar de otros temas, en cualquier oportunidad te vamos a molestar. Un gusto. Bueno, que estés muy bien, mucha suerte y hasta otro momento. Igualmente, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el historiador Marcelo Gersani Oviedo. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts. Estamos con el doctor Carlos Pecas Soriano. Él el próximo 22 de julio va a presentar en el Círculo Médico su libro Morir con dignidad en la Argentina. ¿Cómo estás, Pecas? ¿Cómo te va? Hola, Basilio, gracias por llamar. Un gusto estar con ustedes. Bueno, contale a la audiencia, presentate, quién sos, qué haces, cuál es tu experticia. Bueno, yo soy un médico de Córdoba que trabajó algunos años en Misiones, 6 años en El Dorado Misiones. Siempre he trabajado en hospitales de alta complejidad. Soy terapista, especialista en medicina de emergencias, sanitarista y también magíster en bioética. Y desde hace unos 26 años me dedico a este tema más a full, que es la bioética. Y dentro de la bioética, que es una transdisciplina que ve un montón de cosas, o sea, son reflexiones críticas acerca de la vida y la salud humana. Está el tema del ambiente, el tema de la marginalidad, de la justicia sanitaria, de la interrupción voluntaria del embarazo, y también está el tema de la muerte digna. Entre toda esa parafernalia, en toda esa multiplicidad de temas, a mí me gustó mucho más, porque he estado 40 años tratando con moribundos, el tema de la muerte digna me apasionó y me dediqué a eso, a escribir libros, a socializar conocimientos, a dar charlas, a intercambiar saberes con otros profesionales, y bueno, en eso estamos. Bien, le cuento a la audiencia que no tema de lo que va a hablar ahora Pecas, porque es un tema que seguramente el oyente lo habrá pensado en un momento, ¿no? Sobre todo en momentos donde uno se siente vulnerable, donde se siente más frágil, y es imaginar esa fantasía de cómo vamos a morir, ¿no? Y de qué vamos a morir. Y vos vas a presentar un libro precisamente que se llama Morir con dignidad en la Argentina. ¿De qué trata el libro? Porque se me ocurre que habrá gente que, o escuchamos siempre, yo a nuestros padres siempre escuchaba que decían, si yo llego a estar conectado o estoy en una situación determinada, por favor, díganle que no quiero seguir así. O sea, uno siempre piensa, ¿no?, en estas cuestiones que tienen que ver con la muerte. ¿En qué consiste el libro? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué te motivó llevar a escribir este libro, Morir con dignidad en la Argentina? Bueno, ahí el final del título, Morir con dignidad en la Argentina, verdad, utopía, yo planteo realmente que es casi una utopía. ¿Por qué? Porque a pesar de haber una ley de muerte digna del 2012, todos más o menos la conocemos, o más o menos la conocemos, porque un reciente estudio que hicimos en Córdoba delata que muy pocos profesionales la conocen, menos los familiares. Recordemos, la 26.742 fue sancionada en mayo del 2012. ¿Qué dice más o menos el artículo 1?
todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa, inclusive aquellos tratamientos de hidratación o nutrición, cuando los mismos prolongasen una situación de enfermedad irreversible, de grave sufrimiento, ya sea físico o psíquico. Más o menos así, es de memoria, puede faltar algún punto y una coma. Esta ley, que fue muy bienvenida por todos, porque como vos muy bien decís, la mayoría de las personas no quiere morir con dolor, o no quiere morir lleno de tubos, o no quiere prolongar la agonía, la mayoría. Entonces esta ley surgió como un genuino reclamo de la sociedad, dos casos paradigmáticos a nivel Buenos Aires, pero había miles de casos en todo el país que realmente los familiares o los médicos, sin mala intención, porque yo digo, para morir indignamente no se precisa de la mala intención. ¿Y por qué digo esto? Porque con la mejor de las intenciones se puede hacer padecer a una persona de una muerte indigna. ¿Y cómo? Y porque los profesionales de la salud hemos sido preparados, y está bueno que así sea, para salvar vidas. Entonces, le metemos un tubo por acá, un respirador, aceleramos la parafernalia de la medicina a 10.000 por hora y no sabemos muy bien cuándo detenernos, porque estamos preparados para salvar vidas. Entonces, no hemos reflexionado realmente estas dos palabritas. Si le sacamos, lo estamos dejando morir. No, deberíamos decir, estamos permitiendo en algunas circunstancias que la naturaleza actúe. Por el otro lado están los familiares, que porque a Basilio o al Pecas lo quieren mucho, quieren que no se les muera, ¿eh? En vez de decir, no, bueno, vamos a permitir que la naturaleza actúe, que Basilio o Pecas entra a jugar sin mala intención, porque la muerte indigna no precisa ni de la mala intención del profesional de la salud, ni de los familiares. Con la mejor de las intenciones hacemos un efecto no querido, vale decir, prolongar la vida de Basilio o del Pecas más allá de lo deseable, prolongar la agonía. Entonces este libro, con un lenguaje coloquial, después de larga, de vastísima experiencia que uno tiene, porque te llaman de todos lados, y se nota que hay un desconocimiento en general, no solo de la gente, sino de los profesionales de la salud, intenta con un lenguaje coloquial, para que lo entienda todo el mundo, cuáles son nuestros derechos, por qué deberíamos reflexionar antes de que nos suceda, porque Basilio, si hay algo que nos va a igualar a todos, es la muerte. El problema no es el tema de la muerte, el problema es cómo morimos. Si morimos realmente de la mano de un familiar, con toda la analgesia que brindan los cuidados paliativos. Ayer se sancionó en el país la ley de cuidados paliativos, o sea, bienvenida por todos, yo creo que hacía falta una ley de cuidados paliativos, con el apapachar, el aliviar, el consolar, de la mano de un familiar, todo eso tiene que estar presente. Pero hay momentos en los que no hay más nada que tratar, porque enfermedades como ELA, por ejemplo, esclerosis lateral amiotrófica, que está tan en boga en estos últimos tiempos porque personalidades famosas la han tenido, u otras enfermedades que hay un montón más, ya no tienen cura y el paciente está prolongando su agonía innecesariamente. Entonces, como hablábamos recién fuera de cámara, es importante reflexionar antes, porque si estamos en un barco y nos caemos en medio del océano, no se puede aprender a nadar en medio del océano. Tenemos que haber aprendido a nadar antes. Esto es igual. Las reflexiones, cuando uno las trata de hacer, cuando está agobiado por el dolor, cuando está vapuleado por la enfermedad, atropellado por ese diagnóstico terrible que es un cáncer o una enfermedad gravísima, no somos capaces de reflexionar. Entonces está bueno esto que decís vos, de haber hablado con los familiares. Bueno, este libro nos ayuda un poquito a reflexionar críticamente sobre qué desearíamos nosotros que nos pasara si llegáramos a estar en una situación así. Entonces, esto está muy claro en la ley, pero toda tu familia lo debe conocer. Toda tu familia. Y el profesional de la salud debe conocer que esta ley simplemente los protege de mala praxis, los protege si el familiar desea cumplir su voluntad, pueden retirar el tratamiento y no les va a pasar nada porque está en la ley. Entonces, este libro intenta empoderar con conocimiento. Ya lo decía Malraux,
hace mucho tiempo. Cultura es el conjunto de todas las formas de arte, amor y pensamiento que le han permitido al hombre ser menos esclavo. Entonces, este conocimiento que humildemente tratamos de poner en el libro, trata de empoderar tanto al personal de salud como a los familiares para que sean más libres, más autónomos. Claro. Se me ocurre también que en una situación tremenda, terminal, y se está muriendo un paciente, quizás también la gente piensa, quizás también el médico se cuida desde ese lugar, porque piensa, uy, este es un mal médico, no lo salvó. Quizás también por la cuestión cultural, de que en Occidente queremos ser eternos, ¿no es cierto?, vivir toda la vida, ser jóvenes, etcétera. Puede ser también que el médico también se cuida un poco de eso, hay también una cuestión también incorporada, ¿no? En que el médico puede sentirse como un fracasado, digamos, ¿no? Sí, no sé, digo, se me ocurre. Si el médico leyera bien la ley, esto que acabo de decir al comienzo, vería que está protegido, porque con la sola firma, y la ley bien clara, con la sola firma en la historia clínica de los familiares, inclusive el artículo 59 del Código Civil sancionado el 1 de agosto del 2015, artículos 59 y 60 son muy claros al respecto. Fíjate vos entonces, te protege una ley nacional y te protege el Código Civil. Por lo tanto, nosotros como la obligación moral, como médicos y todos los profesionales de la salud, necesitamos saber cuántos microgramos kilo-minuto le estamos pasando de dopamina, qué volumen corriente debemos pasar en el respirador, pero también necesitamos saber qué leyes nos protegen. Bueno, humildemente este libro intenta eso, saber cómo protegerse el personal de salud. Y la única protección posible es conocer las leyes que nos protegen. Uh-huh. Estamos con el doctor Carlos Pecas Soriano. Él escribió un libro que se llama Morir con dignidad en la Argentina, verdad o utopía. ¿Qué diferencia hay con la eutanasia? Porque hay muchos países, sobre todo países europeos, que ya tienen ley, ¿no es cierto? Esto está incorporado en su cuestión jurídica. La eutanasia todavía nosotros no tenemos esto. ¿Hay alguna diferencia con lo que vos planteás? Sí, hay diferencia. Los países los cuales está legalizado son Holanda, Luxemburgo, Bélgica, o sea, Países Bajos, ya se llama, ¿no? Holanda, algunos estados de Estados Unidos, Suiza está permitido el suicidio asistido, Australia, Canadá y más recientemente en el 2015 en Colombia, ¿no? Y se está tratando también en Chile y en Uruguay. Y aquí en Argentina, la gente debe conocer que hay 3 proyectos de ley que entraron en diciembre del 2021 y que seguramente van a ser tratados. La diferencia sustancial es que la ley de muerte digna permite retirar el soporte vital, pero no es una acción transitiva de inyectarle una sustancia letal para que el paciente deje de sufrir. Entonces, la eutanasia sería la finalización intencional de la vida de un paciente por parte del médico a pedido reiterado del paciente. No le puede pedir un tercero la eutanasia. Claro, a pedido escrito, ya sea que lo hubiera dejado escrito como directiva anticipada o que se lo esté pidiendo, inyectar una sustancia letal en ciertas y determinadas patologías que tienen que tener un dolor incoercible, ser irreversible, grave sufrimiento psíquico, físico. No cualquiera que esté deprimido puede ir a pedirle eutanasia. Tiene que haber pasado por los beneficios de la medicina paliativa, por eso damos la bienvenida a esta nueva ley de cuidados paliativos. Tiene que haber pasado por varios profesionales de salud mental para que uno sepa que no está en una depresión pasajera que puede ser subyugada o subsanada o curada o mejorada con un tratamiento. Entonces, la ley, los proyectos, yo soy coautor en uno de ellos, que es la ley Alfonso, inspirada en ese paciente Alfonso que tenía ELA, es jurídica y éticamente muy segura, porque tiene que pasar el médico de cabecera, después pasa un médico consultor y después pasa una transdisciplina de que se asegura ni de que Basilio o el Pecas esté en una depresión aguda que se pueda ser subsanado, o que Basilio y Pecas tenga un dolor que pueda ser subsanado o yugulado por la medicina paliativa. Vale decir que, como en otros países del mundo, la mayor cantidad de pedidos de eutanasia se rechazan. Solo se llevan adelante algunos, pero como es un derecho
que no invade la voluntad de terceros, que no daña a terceros, y es un derecho, así Kant decía en el siglo XVIII, el Estado es el responsable de garantizar las libertades individuales. ¿Y qué mayor libertad de aquella de que poder vivir dignamente y como parte final de la vida, poder morir dignamente, porque la muerte no es ni más ni menos que la parte final de la vida. Entonces, en ciertos y determinados casos, en donde no hay nada que retirar, Basilio, nada, porque vos, Alfonso Oliva, que estaba alimentado por un tubo acá al estómago, no le ibas a retirar el tubo de alimentación, porque lo ibas a hacer morir en 30 días, y lo ibas a hacer morir indignamente. En pacientes en donde no hay nada que suspender, pero que están muriendo indignamente, irreversiblemente, ahí estaría, para esos pacientes, que son la minoría, estaría la ley de... No sé si se entiende la diferencia. Sí. Supongo que la ley, vos conocés de estos temas, pero supongo que la ley de eutanasia es como la donación de órganos. Antes, viste, tenías que vos tener el consentimiento que donaban los órganos. Creo que la ley después cambió, ya directamente se donan los órganos. Tenés que vos decir si no lo vas a donar en todo caso. Y con la eutanasia supongo que la ley debe plantear lo mismo, ¿no? O sea, el que no dice nada... En realidad no sería lo mismo. ¿Por qué? Porque la nueva ley de donación de órganos, vos sos donante presunto hasta que no sé. Si vos en vida no has manifestado, antes eras donante presunto, pero los familiares podían decir que no. Ahora, con la nueva ley, no pueden decir que no. Por lo tanto, si vos no has manifestado tu oposición a ser donante presunto, vos cuando estás en muerte cerebral podés ser donante de órganos. Con la eutanasia es bastante distinto. ¿Por qué? Porque el paciente debe escribir claramente o comunicarle a su médico muy claramente su deseo reiterado de fallecer porque está sufriendo, ya sea física o psíquicamente, de un dolor insoportable y su enfermedad tiene que ser irreversible. ¿Está? Entonces es muy segura jurídicamente. No puede pasar por una sola persona. Vos sos mi médico y te digo, che, yo quiero la eutanasia. Y Basilio viene y me inyecta. No, tiene que pasar por una serie de prolegómenos que la hacen jurídica y éticamente muy segura. Claro. Bueno, en definitiva sería que existe legislación que puede permitir una muerte digna, ¿no es cierto? Y que la gente, el libro, supongo que, no lo leí, pero seguramente lo leeremos, que cuando vengas a Catamarca y lo presentes, poder morir dignamente con la legislación que existe. En definitiva, ese es el corazón, digamos, de la idea de tu libro, ¿no es cierto? El corazón, exactamente. Vos diste en la tecla. El corazón es empoderar, socializar conocimiento para que ya que tenemos una ley, pues señores, hagamos que todo derecho que se tiene, pero que se desconoce que se tiene, no se tiene. Si yo tengo un derecho, pero no sé que lo tengo, no lo tengo, porque realmente el conocimiento es una de las condiciones básicas de los actos autónomos. Entonces, todo el mundo sabe que no puede pasar un semáforo en rojo, pero no todos los profesionales de salud saben que pueden retirar tratamientos a pedido del paciente o de los familiares. Eso busca, en síntesis, el libro es mucho más largo, en síntesis busca reflexionar sobre esto. Bien, bueno, el próximo 22 de julio, aquí en la ciudad de Catamarca, en el Círculo Médico, el doctor Carlos Pecas Soriano presentará su libro Morir con dignidad en la Argentina, verdad o utopía. Así que bueno, te deseamos mucha suerte y bueno, y ojalá vaya mucha gente y nos pongamos a pensar y que haya un debate bioético. Allá vamos y vamos bajo el poncho de la vida, porque creo que vamos a estar con la fiesta del poncho, creo que por ahí es la fiesta del poncho. Sí, acá se revoluciona toda la provincia con la fiesta del poncho. Lo importante es dejar en claro que yo soy amante de la vida, quiero mi vida y lucho por la vida de otros, pero también lucho porque si alguna vez, como me va a tocar, y pueda tener el derecho a morir con dignidad. Bien. Gracias, Basilio, muy amable, muy gentil. No, por favor. Muchas gracias a vos. Estuvo con nosotros el doctor Carlos Pecas Soriano, autor del libro Morir con dignidad en la Argentina, verdad o utopía.
Muchas gracias. Te invitamos a navegar por el sitio web de avociudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Bueno, y estamos ya llegando al final del programa. Súper interesante todo lo que nos dijo Pecas, el doctor Carlos Pecas Soriano, que va a estar aquí en Catamarca el 22 de julio próximo en el Círculo Médico de Catamarca, presentando su libro Morir con Dignidad en la Argentina, Verdad o Utopía. Atraviesa estos temas de la bioética, esta cuestión transdisciplinar, como él bien lo dice. Y bueno, y esta diferencia no es cierto que existe con la eutanasia. Seguramente muchos recordaremos situaciones familiares o de amigos, ¿no es cierto?, que pasaron por esta situación dramática, ¿no?, del momento, la hora de la muerte. Y bueno, esta inquietud de querer que sigan vivos, y cuántas veces acusamos a los médicos y sí, no pudo seguir viviendo y ya era una persona grande o que tenía una enfermedad terminal. Bueno, un tema que si te interesa, reitero, el próximo 22 de julio va a estar aquí en Catamarca. E interesante también todo lo que nos dijo Marcelo Gersani Oviedo sobre este tema de la fundación o el traslado de la ciudad de Catamarca en este 339 aniversario. Recordemos que el 5 de julio de 1683 Fernando Mate de Luna traslada o funda la ciudad de Catamarca, aquí del otro lado del Ambato. Y también no quiero dejar de olvidar esta fecha tan importante hoy, 9 de julio, que se cumplen 206 años de aquel 9 de julio de 1816, cuando declaramos nuestra independencia, que ojalá siga vigente, ¿no es cierto?, en nuestro ideal, sobre todo en estos momentos tan difíciles que está atravesando nuestro país. Con este mensaje nos despedimos hasta la próxima semana. Espero que lo pases muy lindo, que tengas una semana muy muy agradable, disfrutemos del invierno, del solcito del norte, y nos vamos a encontrar el próximo sábado ya en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Y si llegaste tarde, podés escucharme ahora nomás. Nuevamente podés escuchar a nuestros invitados en mi canal de YouTube. Chao, hasta el próximo sábado. Te invitamos a navegar por el sitio web de avociudad.com y a escuchar otros podcasts. Nos vamos. Si llegaste tarde a este programa, lo encontrás en mi canal de YouTube. Te invitamos a navegar por el sitio web avociudad.com. Ahí podés escuchar los podcasts que te interesen y dejarnos algún comentario. También estamos en las redes sociales. De parte de Basilio Gonzúquez en la conducción y producción, Mónica Paz en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos y te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí por Radio Rescue. Chao. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad.